Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver este apunte que es un extracto, un fragmento, mejor dicho, del libro El mago sin magia. Este libro fue un libro escrito por Mara Salvini Palazzoli y otros colaboradores. Mara Salvini Palazzoli es, mejor dicho, una investigadora de la psicología educacional en Italia y junto con un grupo de investigación estudiaron cómo cambiar la situación paradójica del psicólogo en la escuela, ¿sí? ¿Por qué traemos este apunte a la clase de Dimensión Ético-Política de la Praxis Docente de la carrera de Educación Especial? Bueno, porque de alguna forma este mago sin magia, ¿sí? Digamos, este sujeto del cual se espera su intervención en las escuelas, es un sujeto, una persona que, digamos, trabaja con otros seres humanos y se le deposita muchas veces una gran expectativa, ¿no?, sobre cómo va a ser su intervención. No solamente al psicólogo, sino también a las maestras y los maestros de apoyo a la inclusión. Muchas veces llegamos a las escuelas acompañando a diferentes estudiantes y nos encontramos con otros compañeros docentes, otros actores institucionales que esperan de nosotros, de alguna forma, como una intervención mágica que resuelva la problemática o la cuestión que esté ahí ocurriendo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces diferentes tipos de intervenciones del psicólogo en la escuela, dice el texto, pero nosotros pensémoslo como analógicamente con el maestro o la maestra de apoyo a la inclusión. Bien, originalmente el psicólogo en la escuela, hablamos particularmente del contexto de Italia, pero no solamente ahí, sino también en otros lugares del mundo, en Argentina no fue la excepción. Los psicólogos integraban lo que se llamaba el gabinete psicopedagógico y en ese sentido, tanto psicopedagogos como psicólogos, lo que hacían era básicamente aplicar tests, ¿sí? Se aplicaban diferentes baterías de test a los chicos. Estas son algunas de las más comunes. Y una vez que se aplicaban esos tests, muchas veces incluso la persona que los aplicaba no era la misma persona que los evaluaba, alguien en el gabinete, ¿sí?, en el caso de Italia, bueno, el psicólogo, lo que hacía era evaluar todo lo analizado, ¿sí? Y una vez que realizaba su tarea de evaluación, lo que hacía era diagnosticar, ¿sí? Diagnosticaba, digamos, cuáles eran los niños que tenían alguna especie de perturbación o déficit intelectual, e incluso, bueno, muchas veces esto generaba debates, ¿no?, con los profesores, algunos confirmando sus propias impresiones espontáneas y otros en desacuerdo, ¿no? Bien, en este caso, en este tipo de intervención que hoy está en decadencia, está en desuso, sin embargo fue la primera tipo de intervención, este tipo de intervención fue lo que creó de alguna manera el mito del mago diagnosticador, ¿sí? Que es el rol que nos atribuyen en las escuelas, ¿sí? Bien, veamos por qué. La intervención mediante la técnica del diagnóstico precoz y la participación en reuniones sucesivas de los comités de clase se presta a consideraciones críticas, ¿sí? Veamos. Esas críticas que le podemos hacer son las siguientes. No responden a solicitud específica de la escuela, ¿sí? Acá el equipo es el que diagnostica y de alguna forma al hacerlo eleva el informe. Por otra parte, el psicólogo cumple un rol preciso e indiscutido, ¿sí? Se define como un técnico que posee la clave para la comprensión de los fenómenos intrapsíquicos y está en condiciones de rotular a los individuos según determinadas categorías diagnósticas. Bien, digamos, de alguna forma la institución define
a ese rol como un rol de diagnosticador, ¿sí? Y rotulador. Resulta difícil no reconocer este tipo de intervención. Se menoscaba el respeto por la ética profesional. ¿Por qué? ¿Por qué se menoscaba el respeto por la ética profesional? Más que nada en el manejo de esa información, ¿no? Primero, que ese diagnóstico no se le comunica al interesado y a veces ni siquiera a la familia, sino a terceros, ¿no? A los profesores que muchas veces no, digamos, son garantía de qué van a hacer con esa información, ¿no? El uso que se va a hacer de esa información. Bien. Es también un diagnóstico, al hacer el diagnóstico en forma como más masiva y no producto de una profunda entrevista, muchas veces termina siendo un diagnóstico opinable, ¿no? Bien. Otra cuestión es el efecto Pigmalión sobre los docentes, ¿sí? ¿Qué es el efecto Pigmalión? Bueno, el efecto Pigmalión es, digamos, un fenómeno estudiado por Rosenthal, donde se comunicaba a los educadores ciertas características psicológicas de los sujetos y sus grupos antes de conocerlos, ¿sí? Se daban como ciertas impresiones de cómo era el grupo y finalmente lo que terminaba pasando era que el grupo terminaba respondiendo como era la hipótesis inicial. ¿Esto por qué pasaba? No tanto por las características del grupo, sino por una cuestión que tiene que ver con una especie de profecía autocumplidora, ¿no? Que se generaba con respecto al trabajo con los chicos. Es decir, si nosotros esperamos poco de esos chicos, les ofrecemos pocos estímulos y probablemente se generen pocas situaciones de aprendizaje. Y lo inverso pasa si esperamos de ello un desarrollo mucho mayor, ¿no? Bien, hay que pensar que este efecto Pigmalión hoy sigue funcionando, por ejemplo, en las salas de profesores o de maestros, cuando se transmiten los profesores o maestros las características del grupo que les va a tocar el año siguiente, ¿no? Bien, y por otra parte, hay alguna cuestión que tiene que ver con el tema de la patologización, ¿no? Entender que, bueno, si bien es importante conocer el contexto, conocer las características psicológicas de nuestros estudiantes, el tema es qué se hace con ese tipo de información, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, vamos al siguiente tipo de intervención, es la intervención por señalamiento, ¿sí? El llamado alumno problema. Bien.